Continuamos con F5 y continuamos en este programa que realmente hoy tengo algarabía porque disfruto el programa que supimos armar en el día de hoy con los profesionales, con las personas, sí, los tres profesionales y dos médicos. Tuve el doctor Musacchio primero, una eminencia, la doctora Sánchez por el tema la ley jubilatoria. Medio inocente la doctora porque cuando le digo, ¿sabe lo que se le viene? Y me dice, no, yo no me meto en política, no, lo que pasa es que la provincia va a tener que devolver mucho dinero si esto se confirma. Ah, bueno, pero la provincia la tiene, sí. Y ahora tengo alguna posibilidad de una persona, una eminencia también, realmente lo veo. Estaba viendo lo del Papa Francisco y por allí veo en un canal de Buenos Aires doctor Pimpinela. Y dije, yo cómo me quedé, cómo no lo llamé para hablar de este tema. Por ahí nos informamos, ¿no? Y tengo la fortuna de que enseguida aceptó la propuesta. Pascual Pimpinela es un médico forense muy prestigioso de Santa Fe. Hasta hace poco tiempo fue médico forense de la Corte, Poder Judicial. Es un docente reconocido aquí en facultades, en las universidades del interior del país también. Es una eminencia. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias Carlos por sus palabras y particularmente para mí es un gusto porque yo considero que el conocimiento científico no puede quedar entre cuatro paredes, que son las paredes universitarias, que el conocimiento científico le tiene que servir a la gente y no al catedrático y quedarse en esas cuatro paredes, así que en la medida que se pueda difundir, bueno, cuenten conmigo. Lo mismo nos dijo hace pocos programas atrás el presidente, el director general del CONICET en Santa Fe, que vino aquí, y matemático, dice, ojalá que vuelva la matemática a la economía, y nos dijo que el conocimiento tan importante para esto, y por eso queremos preguntarle, informarnos de lo que está pasando con el cuerpo de nuestro Papa Francisco, un hombre que estuvo aquí en Santa Fe, un hombre de Argentina, un hombre del mundo, que ha cambiado la forma de llevar adelante un papado, de ser un sacerdote diferente, acercándose a la gente. Bueno, miles, ayer 50.000, hoy más de 50.000 personas que lo van a ver, y a cajón abierto. Están viendo el cuerpo del Papa. Cuéntenos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, primero quiero contarle que hay una comunicación siempre oficial de Vaticano, que es Vaticano News, y yo la reviso periódicamente, y no hay ninguna comunicación en cuanto a la técnica que se le ha aplicado al cuerpo. Por otro lado, naturalmente todo cuerpo, todo cadáver, pasado 24 o 48 horas, empieza un proceso que se llama técnicamente de destrucción cadavérica. Claro. Para que lo entienda la gente, se empieza a descomponer. Sí, se empieza a sentir olor también. Dentro del proceso están los gases. Entonces, piense usted que no hay ningún velatorio de cualquier persona, en este caso lo que está sucediendo con Papa Francisco, no se permite más de 48 horas de estar en un velatorio y si hay que continuar es a cajón cerrado, este proceso natural. Entonces indudablemente que a ese cuerpo, que el que hoy están despidiendo a todos los feligreses y particularmente qué cuerpo están observando un cuerpo intacto, como que recién ocurrió la muerte. Muchos hablan de momificación. No es la técnica que creo que se aplicó, por eso digo, no hay información oficial. Digo creo, ¿por qué? Porque tenía la noticia de que Papa Francisco, dentro de sus voluntades, dejó un legado de que no quería ser embalsamado como el resto de los papas. No sé si esto se hizo o no se hizo así. Por lo general, para estos casos, lo que se hace se llama una técnica de conservación de cuerpo, que es una técnica distinta, que lo único que hace es posponer eso que pasa entre las 24 y 48 horas de ocurrida la muerte
lo pospone de 10 a 15 días. Entonces, hasta 15 días. Sí, digamos, para que la gente entienda, que son procesos biológicos, es decir, depende de una infinidad de variables cómo se va a comportar el cuerpo en la medida que pase el tiempo. Depende de cada organismo también. Depende de cada organismo, depende de dónde está el cadáver, depende de una infinidad de cuestiones. Pero por lo menos acá el objetivo es que durante 15 días todo esté como recién ocurrió la muerte. Y por eso son técnicas de conservación del cuerpo. Técnicas que en el mundo no son raras, no son en estas ciertas ocasiones como la que estamos viendo ahora. Son técnicas que por lo general, particularmente en los Estados Unidos, las familias que quieren conservar el cuerpo lo hacen con estas técnicas. E incluso no solo es un conocimiento de la medicina, sino que el conocimiento de la medicina está también trasvasado a la empresa funeraria. En Estados Unidos lo hacen las empresas funerarias más que instituciones médicas, un poco para contar con respecto a la realidad. La técnica no es compleja, sí es una técnica milenaria, es decir, pensemos que en la historia de la humanidad los egipcios empezaron con la conservación de cuerpo 1500 años antes de Cristo, así que ahí la medicina tomó esta técnica y después la fue llevando. ¿Por qué? Porque es muy habitual de hacerla en todas las facultades de medicina. Las cátedras de anatomía, para conservar los cuerpos y enseñar medicina, es decir, enseñar la anatomía humana, tiene estas técnicas de conservación del cuerpo. Porque la técnica de momificación, que es embalsamamiento, son sinónimos, ¿no es cierto? Es una técnica mucho más compleja, lleva mucho más tiempo trabajar con el cadáver. Solamente para tomar un caso histórico de la República Argentina, el cadáver de Eva Perón, que fue realizado por un médico español, Pedro Ara, que incluso hay un libro escrito sobre Pedro Ara donde él escribe cómo hizo toda esta técnica, pero le llevó tiempo, no un corto tiempo, llevó varios días para poder lograr con ese cadáver una momificación o embalsamamiento. Por eso digo, son técnicas que hoy están mucho más sofisticadas en el mundo, estas técnicas de embalsamamiento, que se está usando en reemplazo polímeros que son productos que, solo para que lo entienda el oyente, la gente, el televidente, mejor dicho, son como si fuéramos a plastificar el cuerpo. Esto se llama plastinación y se utiliza mucho en cátedras de anatomía, particularmente es muy costosa y estamos hablando del hemisferio norte, obviamente. Claro. En la República Argentina hay facultades que tienen esta técnica, pero es otra cosa a lo que creo que le han hecho a Papa Francisco, porque repito, tenía noticias de que él no quería ser embalsamado. Entonces se aplica esta técnica que es mucho más corta, mucho más rápida, lleva de 2 a 4 horas esta técnica. Bastante rápido. Bastante rápida. Hay que hacerla lo más inmediatamente posible del momento de la muerte, porque acá lo que tenemos que empezar a contar es la hora en que ocurrió la muerte y el tiempo, no la exposición pública. Más o menos se habla de 3 de la mañana, 4 de la mañana del domingo. Por eso. Entonces ya estamos... El lunes. Ya estamos, claro, ¿cierto?, a 4 días y todavía falta un día más para la exposición pública. Entonces el cadáver como mínimo tiene que conservarse 10 días y que la gente lo vea así. Se higieniza bien el cadáver, la técnica es higienizar bien el cadáver con elementos comunes, jabones, detergente. Se lo desinfecta por los microorganismos que lo pudieran atacar, que están en la superficie de la piel, con agua lavandina. No es ningún producto. Bastante sencillo. Sí, para los que conocemos la técnica es muy sencillo. Yo pensaba que se entrometían en el cuerpo, se invadía el cuerpo. Sí. Hay una parte que se hace en paralelo. Después que se hace eso, se higieniza bien el cuerpo, se lo seca el cuerpo
Y un proceso natural es que el cuerpo se deshidrata. Entonces, para tener la imagen que hoy tienen los fieles, que parece que recién ocurrió la muerte, hay que rehidratar la piel. Entonces se rehidrata con productos químicos, se usan glicerinas, se usan alcoholes, y con eso queda la piel turgente del cadáver. Paralelamente, lo que se hace es, se canalizan los principales vasos del cuello. Nosotros acá tenemos dos grandes vasos, las carótidas. En esos vasos se canalizan, se ponen cánula. Cánula es, para que comprenda el televidente, es lo que se usa para el suero. Cuando se coloca suero, la diferencia es que en lugar de tener la aguja, es la parte de plástico. Empezamos a conocer mucho en la pandemia. Se empezó a usar mucho eso. Exactamente, pero no por la aguja, sino que directamente la cánula. Y se inyecta en el cuerpo para reemplazar la sangre. Antes se inyectaba formol, lo que pasa que el formol es muy tóxico y es una sustancia precancerígena, entonces por eso se fue cambiando los productos, pero la técnica es la misma. Y hoy se está usando ciertas fórmulas que se asocian con otros productos químicos que tienen el mismo efecto que el formol. Y finalmente el cadáver se hace la parte estética. Es decir, hay una parte estética, se lo maquilla, se utiliza elementos de maquillaje, y hasta incluso hay un último paso que es utilizar resina. Es decir, para que lo entienda el televidente, como si fuéramos a barnizar el cuerpo. De esta manera, quien observa el cadáver va a observar con una imagen como que la muerte recién ha ocurrido, y no que ya han pasado 4 días. Si tuviéramos un cadáver de 4 días, le garantizo que nadie lo podría ni ver, no solo el olor, no lo podría ni siquiera ver. Y se llegó a esa imagen como que recién ha ocurrido la muerte. O sea que esto estuvo también planificado por el Papa Francisco. Y considero que sí. Considero que sí. Porque además dijo, quiero que me entierren sobre la superficie, sobre la tierra. Sobre la tierra, sí, sobre la tierra. Indudablemente que por eso yo particularmente y desde la cátedra de la facultad vamos a ver si podemos seguir una línea de investigación, es decir, en este sentido, contactarnos con la gente que haya hecho la técnica de Vaticano y ver si se ha respetado esto que era su voluntad de no embalsamarlo y hacer este tipo de técnica para nada más que todo lo que son las exequias. ¿Hay conexiones así entre ustedes, entre los forenses de todo el mundo? Y la tenemos que buscar, sí. Pero congresos así donde participan y quedan las relaciones para ir, como pasa en otras especialidades. Sí, pero no se publica en estos casos, no se difunde en estos casos. Uno lo tiene que buscar desde otro lugar, los vínculos universitarios. Usted sabe que la Universidad Nacional del Litoral tiene toda un área de internacionales y que busca los vínculos. Entonces, a ver, lo voy a decir para que se entienda. Indudablemente que quien debe haber hecho esta técnica es un médico. Ese médico tiene que tener la misma especialidad que yo tengo, y ese médico probablemente en Italia, con su equipo obviamente, está en una universidad. Claro. Porque son académicos, porque esta técnica en la academia, no, pero es que en la academia es donde se hace habitualmente, entonces tiene que tener la práctica, ¿me comprende? Entonces, a través de esa, es ubicar en qué unidad universitaria está desempeñándose como académico, bueno, hacer el vínculo interuniversitario como una cuestión científica. Digo algunas personalidades importantes en nuestro país, Maradona. Sí. Si se hubiese sabido, ¿se hubiese hecho esto? ¿O no se hizo por desconocimiento? Porque una personalidad que fue visitado por miles de personas también, quizás a lo mejor hubiese tenido un poco más de tiempo para que la gente lo pueda seguir viendo, ¿no? Si la voluntad de quien después le va a ocurrir la muerte se hace en vida. Claro. O
los familiares lo quieren, sí hay en la Argentina conocimiento científico para poder hacer esto. No hay ningún no tengo duda de eso. Sí, sí. Más aún, yo creo que podemos hasta aventurarnos un poquitito más y decir, por ejemplo, un expresidente que falleció y que se podría haber hecho esta técnica y podría haberse expuesto el cadáver para que la gente se despidiera, porque en su momento tenía su popularidad y mucha gente lo quería despedir. Claro. Y no es lo mismo, y esto está estudiado desde la perspectiva sociológica, entre lo que es la antropología social. El que desconoce este tema cree que es igual, pero no es igual. Incluso a mí me ha ocurrido esta cuestión que voy a contar, en muchas oportunidades desempeñándome como jefe del cuerpo médico forense acá en el Poder Judicial. Y es que no es lo mismo despedir un féretro cerrado a que la persona vea el cadáver. Explíqueme. Sí, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Y que se duda que adentro de ese féretro esté la persona que dice que está. Dos casos me acuerdo. Néstor Kirchner, Chabrán. Por eso. Me estoy acordando, ¿sí? ¿no? Por eso digo, va a quedar la duda. Queda la duda. Sí, va a quedar la duda porque usted no vio la imagen. Así es. ¿Me comprende? Piense, si hubiera sucedido lo mismo con el Papa Francisco, y hoy estaríamos en un velatorio a féretro cerrado, nadie lo hubiera Las visto. Cosas que estarían diciendo los fieles, lo mató la mafia del Vaticano. O no murió. O no murió. Sí. Bueno, entonces, para que esas dudas de que le queda al ciudadano, le queda como duda, ¿no es cierto? Porque vio un féretro, no vio la imagen. Por eso se hace esta técnica, por eso se muestra a cadáver abierto, y para que realmente sea una despedida. Doctor, ¿cuántos años tuvo como jefe? 27 años. En el Poder Judicial. ¿Alguna vez le quedó un caso inconcluso? Desde el punto de vista de la ciencia forense, no. Desde el punto de vista de la ciencia. No. No porque ahí... Si el cuerpo habla, se dice. Claro, pero quiero hacer una aclaración que es siempre la confusión que tiene la sociedad. A ver. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces se difunde de los medios, pero yo creo que lo hacen de buena fe y no de mala fe. Y aparte porque nadie lo aclaró. Vio que esos temas que nadie aclara, sí, y que piensa que bueno, que es así. Es así, y resulta que no es así. Cuando ocurre una muerte, y de un hecho criminal, vamos a hablar de un hecho criminal, ¿qué es lo que se difunde? Se difunde que, bueno, se le va a hacer la autopsia. Entonces en el inconsciente de la gente, ¿qué queda? Como que el caso se va a resolver con la autopsia. Y no se resuelve con la autopsia. Porque aparte no está para eso. La autopsia no está para eso. El que resuelve el caso es el juez. Está bien, está bien. Bueno, no, pero científicamente no, pero quiero decir que... Usted le hace el informe al juez. Exactamente. Sobre lo que encontró en la autopsia. No solo eso, sino lo que dice el Código Procesal Penal. Claro. En el Código Procesal Penal lo que se pide de una autopsia son dos cosas. Y tomemos el caso Maradona. A ver, tomemos el caso Maradona. Que son el eje, digo esto porque públicamente se está difundiendo. Ahora. Claro, pero porque se está difundiendo, sí, y entonces toda la gente lo está viendo. Sí, sí. Tomemos el caso Maradona. ¿Por qué ejes está pasando? ¿Cuáles son las preguntas que se hace la sociedad? Que son las preguntas científicas. ¿A qué hora murió? Sí. ¿Y de qué murió? Y eso es lo único que tiene que responder un médico forense. Siempre se dice que muere de un paro cardíaco. Eso es. Entonces a veces se lavan las manos también los informes. No, porque eso es una cuestión que está, que por eso repito, porque no se aclara. ¿Cómo se hace diagnóstico de que murió una persona? El diagnóstico se hace que hay un paro cardiorrespiratorio. Claro. Y eso es lo que se pone. Porque yo diagnostico, a mí me dicen, doctor, mire, primero,
vamos a decir, la ley, el Código Civil, dice que el que tiene que constatar la muerte es un médico. No puede ir otra persona, por eso el certificado de función lo firma un médico. Le quiero contar así como anécdota. Pero quiero contarle como anécdota que es un gran capítulo de la medicina. Es un gran capítulo de la medicina y es un gran problema médico-legal. Un gran problema médico-legal. ¿Por qué? Porque realmente es simple pero complejo, porque después uno lo ve en la práctica que no se hace así. Entonces pasa a ser toda una falacia. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo de qué murió una persona como médico? Y la única manera es estar al lado del momento de la muerte. No olvidemos la autopsia. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cómo murió el Papa Francisco? ¿De qué murió? Sí, y solamente que haya estado al lado de él, en plena agonía, haya tenido todos los aparatos que ustedes ven en una terapia intensiva, pero que me estén monitoreando. Dormido murió. Está bien. Aparentemente. Pero se ha difundido por ahí que tuvo un accidente cerebrovascular. También, sí. Bueno, pero eso, si no se hizo una autopsia, imposible de saberlo. Repito, no sé si se hizo o no se hizo. Estábamos hablando de teoría, ¿no es cierto? Entonces pasa lo mismo con cualquier persona. Si yo no estoy al lado de esa persona, si no tengo todo el equipamiento que me está chequeando cómo los aparatos están y qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede, fehacientemente no puedo saber la causa de muerte. Por lo tanto, no tengo que hacer un certificado falaz, porque yo, supongamos que hago el certificado de función de Papa Francisco y pongo, ¿de qué murió? Ahí tengo que poner el diagnóstico de cómo diagnostiqué que se murió. Paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque cuando yo fui, estaba detenido el corazón, no respiraba. Se terminó la pregunta. Pero tiene el certificado de función tiene dos preguntas más. Dice, a consecuencia de... Claro. Y yo eso es lo que se está preguntando, lo de Maradona. Exactamente, exactamente. Entonces, a consecuencia de... Y ahí muchas veces aparece la falacia en la medicina. ¿Por qué aparece la falacia? Supongamos que yo pongo accidente cerebrovascular, lo que se ha difundido por ahí. Sí. Me dice, a causa de... Supongamos que yo pongo las enfermedades que se ponía, que tenía Papa Francisco. Diabetes, obesidad, hipertensión. Y supongamos que eso llega a un juicio. Y a mí me llaman, me dice, doctor, usted firmó el certificado de función. Ajá. Bueno, ¿con qué evidencia científica? Primer párrafo. Usted constató que había un paro cardiorrespiratorio. Y es la noticia, ¿no? Es la noticia que están recibiendo de Vaticano, que fue con un ecoelectrocardiograma. Si no es, no, yo lo revisé. Esa es la evidencia, que es lo que se está difundiendo. Bien, vamos al segundo párrafo. ¿Usted cómo determinó de que fue un accidente cerebrovascular? Cric, cric, como dicen los chicos, cric, cric. Sí. Bueno, yo presumo que por... usted presume, le diría un abogado. Claro. Nuestro amigo Cholo Aguirre dice, así que usted presume. ¿Se da cuenta lo que pasa? Claro, se terminó el juicio. Se terminó. ¿Qué es lo que va a pasar con Maradona? ¿Ah, sí? Son mis predicciones. Sí, uno también piensa que puede pasar eso, ¿no? Porque nadie sabe. Porque nadie estuvo al lado. Entonces, ¿qué se va a informar? ¿Por qué lo operaron? ¿Por qué no lo operaron? Y por eso después empieza la probabilidad. Entonces, ¿de qué murió? Y murió de A. ¿Y puede ser que sea por esto? Y sí, en la medicina todo es posible, todo es probable. No hay una vinculación matemática, no hay una ciencia matemática donde uno asocie, bueno, si está A es porque pasa B. No.
Entonces, en ese campo, ¿no es cierto?, entra la falacia. De ahí a la autopsia, y de ahí a lo que estábamos hablando de los casos. El que resuelve el caso del juez, donde tiene otra pericia, más allá del juzgamiento, tiene otra pericia, no solo la parte médica. A veces falló un juez y usted dijo, no, me parece que se equivocó el juez. No me sucedió nunca. ¿No le sucedió nunca? En los 27 años nunca me sucedió. ¿El juez lo consultaba? Sí. Yo sé la relación que usted tenía con muchos jueces. Sí. O sea, el juez lo consultaba a usted para decirle, esta es la autopsia. Pero más allá de eso, entendamos que un juez tiene una profesión, que es la abogacía, y no conoce, con el mayor de los respetos, no conoce de medicina. Sí, no tiene otra alternativa que he visto en otros lugares, que cuando no se confía de ese cuerpo médico, se consulta a otros médicos, pero siempre en el campo de la medicina. Eso lo he visto en otros lugares. Usted sabe que con mi cargo también yo formé parte de el área que es técnica de JUFEJUS, la Junta Federal de Corte, participando por la provincia de Santa Fe. Entonces ahí uno ve la realidad de lo que sucede en el resto del país. Bueno. ¿Alguna vez, morboso y curioso yo? No, al contrario. ¿Alguna vez, en esos 27 años, 27 años, un homicidio pesado, complicado, un asesinato, alguien lo presionó de alguna de las partes o algún abogado decirle, mirá que esto tiene que salir así? Nunca. ¿Sabían quién tenía enfrente jamás, también? Nunca nadie habló tanto ni del poder ni fuera del Poder Judicial temas en los cuales se inviscueran en la cuestión forense. Nunca. Pero no solo en las autopsias. No solo en las autopsias, porque nosotros en el cuerpo médico forense se hace un montón de otras pericias. Pero nunca nadie. Nunca nadie. Hoy, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, con la tecnología, con la formación que tienen los médicos forenses aquí en Santa Fe, que son requeridos por lo menos en todo el país, ¿puede quedar algún caso inconcluso desde el punto de vista de ustedes? Quedan muchos casos. Muchos casos. Muchos casos. Sí, la medicina es limitada, no es ilimitada. Es decir, también tengo que contextualizarte la respuesta y compararlo con lo que sucede en el resto del mundo. Acá solamente se hacen autopsias de los casos criminales. En el resto del mundo, y particularmente, tomemos nada más que como mirada, Estados Unidos, no por la línea ahora política de Estados Unidos, sino que nada más que por una cuestión que desde el punto de vista científico y tecnológico tienen más recursos, ellos hacen autopsia a todas las muertes. De lo que muera una persona, vas a autopsia. Que me parece que está bien eso. Claro, es así científicamente. Incluso tienen hospitales públicos, para que se entiendan, así como nosotros tenemos el CUYE, que lo único que hacen son autopsias. Son autopsias que se realizan independientemente del origen de la muerte. Y que ese médico que hace autopsia, que solo hace autopsia, a diferencia de las otras pericias que hacen acá los forenses, tiene nada más que una formación particular en la cuestión judicial, los que van a hacer la autopsia cuando es un caso criminal. Entonces, entran todos los cadáveres, incluso si usted viera salas de autopsias de lugares donde hay muchas muertes, como es en México, donde tienen apilado, así como nosotros vemos las estanterías, los cadáveres, son circulares. Entonces, que el equipo que hace la autopsia, mientras se va preparando,
los demás va circulando, claro, ¿cierto? Y hace un equipo las autopsias de todo ese círculo, que supongamos son 20 cadáveres. Cuando llega acá nuevamente al inicio del círculo, se va este equipo y viene otro. Bien. El conocimiento para poder resolver los temas de autopsia no solo es el conocimiento teórico que usted puede adquirir del estudio, de los trabajos de investigación, es decir, todo lo que pueda estudiar, sino que de la experiencia. Y dentro de la experiencia, la comparación de los casos. Es decir, la comparación permite construir un conocimiento que no está escrito. No está escrito en ningún lugar. Experiencia. Entonces, piense usted que, vamos a tomar las tasas acá de la República Argentina, por cada 10 muertes, solamente una es muerte violenta. Lo que significa que nos estamos perdiendo 9 de cada 10 posibilidades de experiencia. Claro. De adquirir conocimiento. ¿Y eso solamente lo hacemos por cuestión económica? ¿O por practicidad? Decir, no lo hagamos. Yo creo que son cosas que nadie se puso a desarrollar, nadie, no es que se planificó, dijeron, bueno, sino son cosas que fueron pasando naturalmente. Si usted hace una breve revisión histórica, antes, ¿quiénes hacían las autopsias? Cuando los poderes judiciales no tenían cuerpo médico forense, médico policía. Era una práctica del médico de policía. Después, los poderes judiciales quisieron tener sus propios funcionarios, fueron creando los cuerpos médicos forenses, pero lo desarrollaron para todos los problemas que se necesitara el conocimiento médico, no solo para hacer autopsia. Entonces, se hace pericia por abuso, se hace pericia por cuestiones laborales, se hacen pericias civiles. Entonces ya tiene que tener una formación general en una infinidad de otros temas, más allá de hacer autopsia. Claro. En cambio, en el resto del mundo, no, hacen solo autopsia. Solo autopsia. Solo autopsia. En la Argentina, quien tiene solamente un equipo de tanatólogos, es decir, médicos forenses, es la Justicia Nacional. Pero la Justicia Nacional tiene 190 médicos. La provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, tiene solo 5 médicos. La importancia que le damos a cada cosa, ¿no? Tan importancia. Doctor, le agradezco mucho esta presencia y esta clase de docencia que nos ha dado gratuitamente. No, al contrario, y un gusto, y cuando ustedes quieran, a disposición. Será así. Estoy para eso. Pascual Pimpinela, un lujo que nos estamos dando en el día de hoy también, poder dialogar sobre el caso del Papa, la conservación del cuerpo del Papa por los días más, y otros casos también policiales que rodean a nuestro país. Nosotros nos reencontramos ya en algún instante en la parte final de F5.